Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema. Y el primer tema es donde vamos a tratar de ver la teoría que hay detrás de aprendizaje de máquina, y que de nuevo siento que es fundamental y que nos va a ayudar a entender todo lo que sigue y justifica muchas de las cosas que queremos hacer, tanto las nuevas arquitecturas como redes convolucionales o transformadores, y también regularizaciones y etcétera. Y como todo, o sea, para empezar a ver estos temas, como que debe de quedar muy claro cuál es el problema que queremos resolver, o sea, cuál es el problema que queremos resolver con aprendizaje de máquina, y ya después todo lo que hacemos para tratar de resolver ese problema. Y a diferencia de otras áreas, aquí el problema no es tan fácil de definir, o sea, ya es de donde empiezan las dificultades en Machine Learning, pero es parte de todo lo que viene y de lo que está bonito, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es definir cuál es el problema que queremos resolver, y se le llama el problema de aprendizaje. Entonces, también en general pueden hacer preguntas cuando quieran, o sea, nada más alcen la mano y pueden hacer preguntas. No es muy importante, les digo que es una de las ventajas de asistir y no ver el video que cuando ya salga, ¿no? Que pudieran, tal vez, no necesariamente, puede que les resuelva la duda ya que la tengan y puedan continuar con lo que sigue. Entonces, pues el problema de aprendizaje de Machine Learning, o el problema que queremos resolver, pues va a ser el siguiente. O sea, la entrada al problema, y es un poquito así, está en contexto de programación, de que tenemos una entrada y ver cuál es que queremos que sea la salida, pero aquí la entrada al problema pues va a ser un conjunto de datos, ¿no? O sea, van a ser conjunto de pares X, Y, donde X normalmente es un vector de altas dimensiones y Y es normalmente una etiqueta, o también puede ser un real. Y aquí ahorita lo que digamos, como que entre paréntesis, el problema que vamos a definir, porque es el más sencillo y es el del que se tiene más teoría, es problema de aprendizaje supervisado. O sea, estamos tratando de plantear el problema de aprendizaje supervisado, y ahorita van a ver por qué se le llama aprendizaje supervisado. Pero bueno, en este problema de aprendizaje supervisado, entonces la entrada pues son pares X y Y, que lo que uno tiene que pensarlos es como los pares de una función desconocida que estamos intentando aprender. Entonces hay una función f que desconocemos, y esa función f pues recibe una entrada, un vector de entrada x, y va a producir una salida y. Entonces es una función que pues normalmente pues recibe como entrada pues un vector, pero puede ser una matriz o puede ser muchas cosas, y como salida pues puede ser de nuevo un real, o por ejemplo categorías de clasificarlo como 0 o 1, que donde 0 es perro y 1 es gato, o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos una función desconocida, pero lo único que sabemos de ella pues son algunas de sus entradas y sus salidas. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Pues aquí ya está, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos de eso? O sea, ¿cuál sería el problema que estamos intentando resolver? Pues el problema que estamos intentando resolver es que, dado eso, nosotros queremos proponer una nueva función. ¿Qué dice? Queremos proponer una nueva función, no sé, le voy a llamar aquí, bueno, ya aquí está f tilde, que se aproxima a la función verdadera, pero pues lo que queremos no es que se aproxime para los datos que ya sabemos su salida, ¿no? O sea, lo que quisiéramos es que para nuevos datos, nuestra función que propongamos f tilde, pues sea lo más cercana posible a f. Y si logramos hacer eso, digamos que es el problema de aprendizaje de máquina, nosotros lo que vamos a decir es que nuestro modelo, nuestra función f tilde, sí está generalizando, o sea, está ajustándose, está coincidiendo con la función verdadera para otras entradas diferentes a las a las que nos entrenamos. Entonces no sé si hasta eso quede claro, que como que lo que va ahorita del planteamiento del problema, que lo que voy a decir siguiente pues es que esto es insuficiente, ¿no? Que esto es un problema, a veces los matemáticos le llaman mal definido o ill-defined, y por qué está mal definido. O sea, es lo que vamos a tratar de ver, y lo que va de nuevo a llevar a toda esta teoría de Machine Learning. Pero a grandes rasgos eso es lo que queremos, ¿no? O sea, lo que queremos es entender un fenómeno donde nada más tenemos datos de ese fenómeno. O sea, tenemos datos, entrada, salida de ese fenómeno, y quisiéramos entenderlo hasta el punto de que tenemos un modelo que puede predecir lo que va a ser ese fenómeno para el cual no tenemos
pues, la información suficiente, ¿no? También igual aquí vale la pena, como les digo, a veces me mancho en la teoría, pero como cuáles son los ejemplos de X que podemos tener, pues desde los clásicos, donde el X es un registro de una persona donde vienen sus datos de edad, cuánto dinero tiene en el banco, tiene créditos, otros créditos, tiene cuánto tiempo de residencia tiene en el país donde está o en el estado donde está, y cuál creen que sea la Y que se quiere predecir allí. Si se le presta o no dinero, ¿no? Es uno de los ejemplos clásicos que igual está feo porque estamos trabajando para los banqueros, pero bueno, ahí lo que están tratando de hacer los banqueros es tratar de ver quién, como que lo que quisieran aprender ellos es qué cliente sí les va a dejar dinero o no, ¿no? Que por ejemplo ahí está interesante porque cuando hace mucho tiempo que analizamos un dataset parecido a había una persona en la que, en los datos de entrenamiento, donde sí le daban el crédito, pero esa persona estaba pidiendo mucho dinero y lo estaba pidiendo para un carro, creo, me parece. Y había otra persona que no le daban el crédito y estaba pidiendo mucho menos dinero y para unos muebles creo, y no tenía problemas de crédito, de otros créditos, tenía buen dinero en el banco, o sea, como que uno parecía que sí le darían el crédito. De hecho hasta era extraño, nos extrañó en ese momento de por qué, o sea, la persona que sí pedía mucho dinero sí se le dio el crédito y a la otra no. O sea, ahí lo que tenemos que entender es que pues, la función f la desconocemos, ¿no? Y ahí ¿quién sería la función f verdadera? O sea, ¿quién sería la función f verdadera que estamos intentando aproximar? Sí, ¿no? Lo que los banqueros pusieron, ¿no? Lo que los banqueros decidieron. Hay quién sabe qué criterios estaban usando ellos para asignar las etiquetas, pero como que lo que estamos tratando de automatizar, pues es ahí a un banquero, o sea, una persona que hace finanzas dentro del banco, y a lo mejor ellos tienen sus modelos internos, pero aquí como que es lo que esto está tratando de ver si puede recuperar a partir de estas entradas-salida. Y a lo mejor en lo que ya uno estaba, quién sabe si es cierto, que a lo mejor en los modelos internos, pues sí, como que hay dos variables que se ponderan. Una, cuánto está ganando el banco, entonces si piden más dinero, pues son más intereses, da más dinero, pero también que el riesgo de que la persona no vaya a default, creo que se le dice, pues que no sea grande, ¿no? Porque si no al final pues no nos van a pagar o va a ser un relajo, pues el gastos que se necesitan ahora para hacer o hacerla que pague, ¿no? Entonces, pues lo que uno está aprendiendo de los datos, pues es a la persona o la cosa que generó los datos. También por eso un tema grande en Machine Learning es el de bias en los modelos. O sea, si una persona, un juez, fue el que le estaba asignando una sentencia o no a unas personas, pues entonces si entrenamos de esos datos, pues vamos a tener los mismos biases que tengan los jueces. Y por eso en Estados Unidos, por ejemplo, pues resultaba que a las personas negras pues tenían un montón de bias contra ellos, ¿no? Y pues decían, no, pues que los modelos son bias, etcétera. Pues sí, o sea, porque ellos entrenan de datos que generó. O sea, por ejemplo, cuando salió de discusión, yo decía, pues el modelo está bien. O sea, sí está capturando pues de cómo se generaron los datos. Pero aún así, como quieren seguir utilizando modelos, entonces parte de investigación es cómo puedes tratar de quitar ese bias en los modelos, ¿no? Entonces estamos aprendiendo una función que es desconocida y pues puede tener las propiedades que pueda tener, ¿no? Cuando esas funciones son físicas, ahora si estamos aplicando Machine Learning a un fenómeno físico, pues sí hay, pues no digamos que sí hay un bias, pero de la madre naturaleza, ¿no? Entonces queremos recuperar lo que sea que la madre naturaleza sea que esté haciendo, ¿no? Bueno, entonces un poco de eso. Ahora las X pues pueden ser muchas cosas. El primer ejemplo son datos tabulares. O sea, normalmente ahí tenemos muchos features de cada X, que pueden ser personas, pero pueden ser objetos, pueden ser lo que sea, ¿no? Otros problemas que vamos a ver aquí que también son clásicos son los de visión. O sea, aquí normalmente el X pues va a ser una matriz, bueno, más bien hasta puede ser un cubo, les llaman, pero bueno, son una colección de matrices donde cada matriz son los píxeles en los diferentes canales de colores que representan a una imagen, ¿no? Entonces, igual dado ese tensor, que bueno, son un conjunto de matrices, pues queremos ver si lo que esa imagen con esa matriz representa, pues si es un perro o un gato, ¿no? Entonces, si es un perro, pues ya tiene 1 y un 0, ¿no?
Entonces también ahí si ya están etiquetadas, pues también depende quién las etiquetó. Por ejemplo, mucho del inicio de Machine Learning, el que etiquetaba eso pues eran personas. Entonces también era lo que una persona entendía por un perro o un gato, ¿no? Aunque eso sí está pues más robusto, ¿no? Hasta eso sí estamos bien entrenados, a menos que... Bueno, yo no conozco una raza de perro o de gato que parezca un perro o un gato. No sé si alguien sepa de una. También pobrecitos luego los perros ya con como las razas que tratan de hacer, que ya están bien raros, ¿no? Pero bueno, entonces también es la función que se está intentando aprender. Y pueden ser más, también las X pueden ser ahora una secuencia, o sea, puede ser una secuencia de palabras, por ejemplo, en modelos de lenguaje natural, o puede ser una secuencia de valores, por ejemplo, en problemas de series de tiempo, o pueden ser otras cosas más complicadas, o también incluso pueden ser combinaciones de varias, ¿no? O sea, puede ser una tupla donde la primera es una imagen y la otra es una serie de tiempo, y con esa se quieren predecir. O sea, hay de todos los colores y sabores, y se pueden diseñar modelos de Machine Learning pues, para cubrir todos esos casos, que es lo que vamos a estar viendo en el curso. Pero bueno, eso es un poco. Pero como les decía, este es un problema que en realidad está mal planteado. ¿Y por qué está mal planteado? Y pues vamos a un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque ¿cómo intentarían de resolver ese problema si yo no les hubiera dicho ya que está mal planteado, pero pues lo tienen que resolver, ¿no? Entonces, igual si lo tienen que resolver, pues lo primero que a uno se le ocurre es hacer interpolación. ¿Y qué es hacer interpolación? Pues agarrarse que su modelo F tilde sea cualquier modelo que se ajuste a los datos con los que estamos viendo, o sea, que al menos para esos datos de entrenamiento, pues sí coincida con la función verdadera, ¿no? Como que es lo mínimo que uno esperaría si quiere que su modelo generalice. Pero desde un punto de vista muy estricto, que es lo que voy a ver con este ejemplo, pues eso en realidad no ayuda de nada. ¿Y por qué? O sea, si nos vamos a un contexto muy sencillo, o sea, ya no de una persona con sus créditos, etcétera, o de una imagen ahí muy complicada con sus píxeles, vamos a pensar que la X de entrada nada más es un vector, pero de variables booleanas. O sea, son variables booleanas como están aquí, que son B1, B2, B3 y B4, ¿no? Y los datos que tenemos son los que están aquí marcados. O sea, esos son los datos de entrenamiento que tenemos. O sea, es el X1, tenemos el X2, tenemos el X3 y tenemos el X4. Y pues ya son los datos que tenemos que entrenar, y para esos datos pues tenemos la salida de esa función, ¿no? Entonces tenemos la salida de esa función. Y entonces vamos a proponer una nueva función F tilde, y vamos a proponer esa nueva función S tilde que tiene que coincidir con los datos de entrada. Entonces hasta ahí, digamos, más o menos vamos bien. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuántas posibles diferentes F tildes existen que coinciden con los datos de entrada para este problema muy, muy sencillo? Y ya para empezar tal vez a aterrizar un poquito este problema que le estoy planteando, primero, ¿cuántas posibles entradas puede tener este problema? O sea, este problema, la función verdadera es una función f que va de variables booleanas de 0, 1 a la 4, y eso va también a un valor 0, 1, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibles entradas pueden haber? 2 a la 4, ¿no? O sea, son todas las posibles vectores de variables binarias de longitud 4. Entonces tengo dos opciones para la primera, dos opciones para la segunda, dos opciones para la tercera y dos opciones para la 4. Entonces pues, las multiplico todas. Ahí si se acuerdan de su clase de conteo, en probabilidad sobre todo, pues son 2 a la 4 posibles entradas, ¿no? ¿Cuántas posibles funciones hay en total? O sea, ¿cuántas posibles funciones puedo yo tener? Que digamos, aquí que es un dibujito que voy a estar haciendo constantemente. Aquí le voy a llamar el espacio de funciones. O sea, digamos que es el espacio de funciones del problema. O sea, son todas las posibles funciones que pueden existir para este dominio, en este caso, de vectores. Espacio de funciones. Entonces aquí cada uno de estos puntos pues, es una función, o sea que es una función que me mete en un vector, en este caso de tamaño 4, y va a producir una salida de tamaño 1. Entonces, ¿cuál es, en este ejemplo muy sencillo, por eso empiezo con esto, cuál es la cardinalidad de este espacio de funciones?
No, pero por ahí va, ¿no? Pero, o sea, ahora digamos para cada una de estas 2 a la 4 entradas, tenemos aquí una opción de si puede ir en 0 o 1, ¿no? Entonces aquí va a haber, tenemos 2 opciones, aquí tenemos 2 opciones, aquí tenemos 2 opciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el número total de funciones que van a existir van a ser 2 opciones, pero ahora elevado a la 2 a la 4, ¿no? No sé si era lo que habías dicho, o nada más entendí 2 por 16, pero es 2 a la 2 a la 4. Entonces son un chorrísimo de funciones, ¿no? Y en este caso muy sencillo que tenemos. Por ejemplo, un ejemplo de estas 2 a la 2 funciones, pues ya es uno muy concreto, ¿no? Donde aquí es 1, 0, aquí todos ceros, ¿no? Fuera de los que tienen unos en el conjunto de entrada. Entonces una posible función, pero otra posible función, ahora un F2, pues puede ser ahora esta con 0 y ahora sí la función puro ceros, ¿no? Es la función puro ceros. También es otra posible función que existe aquí. Y así sucesivamente. Puede estar la función todos unos y la función etcétera, ¿no? Pero ahora la pregunta es ¿cuáles son las posibles número de funciones que coinciden con este conjunto de datos que nada más es de tamaño 4? ¿Cuántas posibles funciones son esas? Que ahorita son ejercicios de conteo, o sea, no es... O sea, sí es importante que sepan contar, pero ahorita nada más es para hacer énfasis en este problema de aprendizaje. Pero también es bueno que todo, como también para que vean que todas las herramientas que van necesitando de matemáticas y eso empiezan a surgir pues, en diferentes áreas en particular. En Machine Learning surgen un montón, pero también en otras áreas. Entonces ahora si yo ya fijé algunas de estas, o sea, unas de estas ya no tengo opción más que ponerlas en el valor que están. Ahora, siguiendo esa misma lógica de cómo decía que yo tenía 2 opciones para cada una de las posibles salidas, entonces ahora ¿cuántos serían las opciones que tendría para... Sí, que bueno, aquí como no me alcanzaron a poner las demás, pues más bien sí sería, digamos, que el número de posibles funciones, pero que satisfacen, digamos, dado que ajustan los datos, no le voy a poner así esa anotación, pues van a ser, ahora ya no tenemos 2, pero ahora en vez de tener 2 a la 4, aquí le restamos las 4 que ya sabemos el valor que se deberían de tener, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo un número exponencial de funciones, o sea, son un chorro de funciones. Entonces, si ya la vemos aquí en este diagramita, entonces de todas las funciones totales, pues también hay un montón de funciones que ajustan los datos. O sea, todos los... Ahorita sí ya puedo cerrarla. Gracias. Ya ahora sí puedo, pues pueden existir todas estas funciones que ajustan a los datos, ¿no? ¿Y qué problema ven allí? Y no hay un criterio que nos diga cuál, ¿no? O sea, cuál es la que agarramos, o sea, de todos estos espacios, de todo este espacio, hay una que es la buena, ¿no? Que es la F buena. Porque la F buena en este contexto, pues también tiene que, pues es la misma que generó estas X de entrada, ¿no? Pero hay un montón posibles que ajustan a los datos, entonces ¿cuál es la que escojo? O sea, ¿cuál es la función buena que escojo? Y pues eso se vuelve un problema, se vuelve un problema grande, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a abarcar un poquito más adelante, pero entonces que una familia de funciones como esta F que pongan, por ejemplo, como la que se utiliza mucho en Machine Learning, que es redes neuronales, tiene una propiedad importante que también siempre se ve en las clases, que es la propiedad de que son funciones aproximadoras en general, ¿no? O sea, pueden aproximar cualquier función continua que se les ponga. Entonces, aunque eso a uno podría en primera instancia decir que es bueno, porque dice, no, pues cualquier fenómeno que tengamos, pues vamos a poder aproximarlo, ¿no? Porque pues esta aproxima cualquier cosa. Pero lo que quiero que quede muy claro aquí, que el problema que nos enfrentamos es que solo tenemos un conjunto finito de valores para entrenar o del conjunto de entrenamiento. Entonces existen un montón de redes neuronales que ajustan esos datos. Entonces, ¿cuál es la apropiada? ¿Cuál es la que tenemos que escoger?
O sea, ¿cuál es la función que nos va a servir ya al final para generalizar? Entonces, también ese es un problema, ¿no? O sea, de que ya a la hora de escoger, o sea, no va a ser suficiente con entrenar, o sea, con entrenar el modelo para que tenga un error pequeño en el entrenamiento. O sea, eso no nos sirve de nada. O sea, el problema en Machine Learning, lo que queremos es reducir el problema fuera del entrenamiento, que es al que ya llamamos generalización. O sea, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos resolver. O sea, queremos resolver el problema de que nuestro modelo sea preciso para datos fuera del entrenamiento. Normalmente tratamos de ajustarlo al entrenamiento porque con la idea de que eso también ayude afuera de entrenamiento. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? O sea, este problema de que pues aquí afuera sin ninguna otra información, pues no hay nada que nos diga, ¿no? También desde el punto de vista matemático, pues como definimos una función, es para cada entrada pues le asignamos un valor que es independiente de todas las demás, ¿no? O sea, no tiene por qué haber una relación de un valor de la entrada que otra, por ejemplo, de un punto de vista puramente matemático. No sé si también se acuerdan de los cursos de matemáticas discretas y de matemáticas, pues una función podemos definirla punto a punto. Ya puede haber funciones que tengan ciertas propiedades, por ejemplo, de que sean continuas, de que si dos puntos están cercanos en el espacio, pues también el valor de la función debería estar cercano entre ellos mismos, ¿no? Entonces ya es cuando decimos, pues la función pues, debe de ser continua, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, de hecho, hasta vamos a eso, ¿no? También ese es un punto que puedo agregar aquí también, porque se vuelve importante, ¿no? Es otro mismo ejemplo como porque tal vez luego el de la tabla no queda tan claro. Entonces supongamos que también tenemos un ejemplo bien sencillo, ¿no? También ahora tenemos un problema donde nuestra función nada más es de una variable, o sea, ahí no es altas dimensiones, nada más es la x, es una variable y queremos predecir la y. Entonces, y nada más me dan 2 puntos, o sea, nada más tengo 2 puntos que son los puntos con los que voy a predecir, ¿no? Aquí es el x1 y aquí está el x2. Entonces, y me piden, haz un modelo, o sea, esos son mis datos de entrenamiento. Yo digo, pues chido, ¿no? Pero ¿qué modelo escojo? O sea, puede que una posible función que pase por los datos pues sea esta, ¿no? O sea, este es mi f1. O sea, es una función que tiene 0 en el error de entrenamiento. Puedo escoger también otra función, ¿no? O sea, puedo escoger otra función que es esta, ¿no? Que también ajusta los datos, también pasa en el conjunto de entrenamiento. O puedo agarrar otra función que es esta, que también ajusta al conjunto de entrenamiento. Entonces, de nuevo, ahí ¿cuál es el problema? Pues ¿cuál agarro? No sé cuál es la buena. De hecho, hasta podría ser todavía una más, todavía podría ser una citus mucho más locochona, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sé cuál es la correcta? Con esos dos datos, pues es muy difícil saber qué es lo correcto. ¿Cuál escogerían ustedes? La más simple. Hay un criterio, ¿no? O sea, como que es desde ciencia, que es el Occam Razor, que agarrar la más simple, pero ¿qué es más simple? O sea, en este contexto de funciones. De menor grado de la lineal, vaya. Pareciera, ¿no? Y de hecho sí hay idea de por qué es más simple, pero también en qué sentido es más simple. O sea, te habría que definir todas esas cosas y por qué la más simple es mejor. O sea, ¿en qué sentido? Pues yo diría que si te vas a equivocar, pues de todas maneras, pues equivócate con la que te cueste menos. Eso es un buen criterio. O sea, si es más eficiente para calcularse, pues ya es un criterio de por qué escogerla que la otra. Pero si no nos importa cuánto nos gastemos, yo nada más, mi objetivo es predecir lo mejor que pueda, porque si no se me mueren unos chivos. Entonces, ¿cuál agarro? Pero y hasta hay una razón más fuerte de por qué agarrar esta función, la lineal, ¿no? Y aparte las cosas cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya me dan más puntos, o sea, si ya me dan ahora un punto que está aquí también, pues ya tal vez, por ejemplo, aquí ya no hay una línea que ajuste esos 3 puntos, ¿no? Pero yo puedo tener la línea que mejor ajusta esos 3 puntos, también bajo cierto criterio que creo que no vamos a ver, pero bueno, se ve en modelos lineales,
Por ejemplo, aún en este caso donde ya la función no ajusta los datos, todavía es mejor usar la línea que otros modelos. Y vamos a ver por qué ese es el caso. También otra cosa que quiero que empecemos a ver ahorita es que el problema que tenemos con Machine Learning es que necesitamos aprender cuando tenemos el conjunto de datos es finito. Y mientras más poquitos datos tenemos, pues más difícil el problema. Y mientras más poquitos datos y tenemos el modelo más complicado, pues va a ser más probable que no estemos generalizando bien. Entonces también ya por eso les digo que todo lo de la teoría también impacta en la práctica. O sea, en la práctica, si nos llega nada más con 100 datos para entrenar un modelo que le interese a alguien en cualquier cosa, y nosotros le vamos a aplicar una red convolucional de 10,000 millones de parámetros, pues está peligroso, ¿no? De hecho, yo he visto tesis donde hacen eso y no necesariamente es bueno, ¿no? Puede que sí, bajo ciertas cosas, pero no, ¿no? Entonces aquí el problema es que tenemos un conjunto de datos finitos que puede ser muy poco o mucho, pero bueno, esa es la dificultad que tiene, ¿no? Que no hay nada que nos diga pues, cuál es el valor real fuera de los puntos de entrenamiento que tenemos. Entonces, ¿qué es una de las primeras cosas que se hace? Y es parte de Machine Learning, y de hecho yo hasta diría que es parte de cómo hemos hecho ciencia desde hace muchos siglos con los investigadores, que también pues, tienen datos de los experimentos y ellos generan modelos, ¿no? Cuando las leyes de la mecánica, las leyes de cuántica o cualquier modelo que tengan en otras áreas que no sean física, pues ¿qué es lo que hace uno? Pues hace un modelo y después trata de hacer experimentos. Pero ¿qué es lo que hacen esos modelos? Pues trata de utilizar conocimiento del problema que se está intentando resolver y utilizar ese conocimiento e incorporarlo dentro del modelo. Ahora, en principio, por ejemplo, de eso era de lo que nos queríamos zafar en Machine Learning, ¿no? Hasta, por ejemplo, antes como se vendía era, pues no tienes que ser físico para resolver esos problemas a los físicos, ¿no? Tú ya te sientes bien chido siendo de Machine Learning porque nada más te dan los datos y ya entrenas y no necesitas saber de nada de lo que está allí, ¿no? Y pues la verdad es que no es así, aunque de cierta forma como que es un balance, ¿no? O sea, como que digamos que tenemos una línea donde hasta aquí es 100% conocimiento del problema, y aquí es 0% conocimiento del problema. Y aquí es donde estamos ahorita, ¿no? O sea, nada más me dan mis datos y yo quiero predecir, pero digo que aquí pues no hay nada, ¿no? No hay nada que podemos hacer. Y entonces como que la idea es pues tratar de empezar a incluir un poco del conocimiento del problema, y de cierta manera pues como que esperamos que eso sea lo que nos ayude. Y por ejemplo, ¿qué son las primeras cosas que podemos tener de conocimiento del problema para tratar de reducir este espacio de posibles funciones que teníamos a que sea más pequeño, y tal vez pues, eso reduzca también la posibilidad de que generalicemos mejor, o bueno, reducir de que no estemos generalizando también, ¿no? Entonces, por ejemplo, es donde ya empezamos a incluir pues lo que sepamos del problema. Por ejemplo, o sea, hasta ya tal vez un poquito general, o sea, la mayoría de las cosas para las que hacemos Machine Learning pues tiene que ver con fenómenos que ocurren de interés para nosotros en general, ¿no? Ya sea de fenómenos físicos o fenómenos sociales o fenómenos pues ya de las diferentes de biología, etcétera, ¿no? Y muchos de esos fenómenos pues tienen regularidades, ¿no? O sea, lo que esperamos es que sí haya cosas que sean comunes entre unos ejemplos y otros. Entonces, por ejemplo, si aquí queremos predecir en esta tabla, pues a lo mejor aquí vemos que todos los datos de entrenamiento siempre le ponía 1 cuando los últimos 2 bits estaban en 1, ¿no? Entonces, si recuperamos ese patrón, pues a lo mejor es como nosotros tratamos de decir que ese es el modelo que vamos a tener. Pero de nuevo, sin nada de conocimiento previo, pues no podemos decir nada, ¿no? Porque la función, de nuevo, fuera de esas entradas, pues puede ser lo que sea. Pero bueno, dado que nosotros sabemos que estos fenómenos pues vienen de la naturaleza, pues entonces a lo mejor podemos incluir pues ciertas regularizaciones o ciertas vallas que se llaman
bias inductivo que nos van a restringir la familia de modelos que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, de los primeros que son generales, o sea, que aplican o se utilizan y que están basados todos los modelos, por ejemplo, es que las funciones más o menos estén bien comportadas en el sentido de que no cambian tanto, ¿no? O sea, en el sentido de que los puntos no se mueven así de rápido uno hacia el otro. Por ejemplo, eso es que las funciones sí sean continuas, ¿no? O sea, que no se muevan y después salten así de repente hacia otro punto, ¿no? O sea, que vengan así y luego aquí en una dimensión pues ya salten hacia otro punto, que en principio hasta podría ser así, ¿no? O sea, no, nada quita que el fenómeno de la realidad, pero podrían ser discontinuas. Ahora, todavía podemos ser más estrictos, o sea, podríamos pedir que nuestros modelos, aparte de que son continuos, que no cambien tanto, o sea, que sus derivadas de diferentes grados no sean tan grandes. Entonces también podemos decir, o sea, yo voy a empezarme a mover hacia acá y voy a pedir aquí que las magnitudes de las derivadas a las diferentes valores que puedan tener, que sean pequeños, ¿no? Y pues ya si son que sean pequeños, ¿no? Entonces eso va a reducir el número posible de funciones que yo estoy intentando, de las cuales estoy tratando de buscar cuál es la apropiada para aproximar la función de a de veras que quiero. Y aquí la idea es que esa función que yo quiero, o sea, la función de a de veras, es que sí tiene estas propiedades, ¿no? O sea, que sí espero yo que no esté cambiando tanto, ¿no? Pero eso de nuevo es conocimiento del problema, o sea, no es pues así tal cual, ¿no? O sea, no es algo que yo puedo poner que a lo mejor no todos los problemas pueden tener esa propiedad o no, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo moverme todavía un poquito más acá. Entonces, puedo empezar a agregar aquí características del problema. Otra característica del problema que es muy útil en Deep Learning y en Machine Learning en general son invarianzas o propiedades estructurales. Entonces, por ejemplo, ¿eso a qué se refiere? También son propiedades que tiene una función. Y por ejemplo, en redes convolucionales, o sea, si viene, pues viene una imagen, ¿no? Aquí viene una imagen de un chango, ¿no? Y tenemos que decir si es un chango o un perro, ¿no? Y nos llega esta imagen, ¿no? Y esta pues sí es un chango, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora esta misma imagen del chango me viene esta misma, pero está un poquito trasladada? ¿Qué debería de predecir mi modelo? Que sigue siendo un chango, ¿no? Y si ahora la traslado todavía ahora por acá, pues tendría que decir que sigue siendo un chango, ¿no? Entonces yo para este problema de visión, donde quiero clasificar una imagen o no, que dentro de mi imagen, si está trasladada o no, como que debería de no afectar. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pido que mis modelos sean invariantes a traslación, pues ya todavía estoy restringiendo más mi espacio de funciones, pero porque aquí yo lo que estoy de nuevo con conocimiento del problema, pues yo lo que estoy pidiendo, o sea, yo lo que sé de mi función verdadera es que es invariante a traslación. Entonces ahora lo que quisiera después ya con el tiempo, con toda esta información, es ver si puedo construir modelos de Machine Learning que puedan incorporar este conocimiento del problema que tengo para hacer mejores predicciones. Y de nuevo vamos a ver en qué sentido, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y de aquí es que surgen las redes convolucionales. O sea, las redes convolucionales lo que tratan de ser son invariantes a traslación, es una de sus propiedades fundamentales, que bueno, ya vamos a ver en unas semanas. Pero así más, o sea, y de hecho hay algo muy importante que yo trato de hacer énfasis, es que, o sea, ya por ejemplo aquí ciertas cosas, al igual sin saber del problema, por ejemplo, funcionan, pero hay muchas tesis que yo he visto que por ejemplo vienen una imagen de células cancerígenas y pues tratan de predecir si es cáncer o no, ¿no? Pero bueno, nada más aplican hasta este punto, o sea, a que si la imagen está trasladada y eso está bien y pues ya queda chido todo, ¿no? Y tratan de predecir, pero todavía se puede hacer mucho más, o sea, aquí todavía se puede aprovechar todo este espacio que está aquí para resolver el problema, o sea, para cada nuevo problema que tengan, a veces si en el modelo se puede incluir más información del problema, pues mucho mejor, y como que es a lo que quisiéramos llegar. Por ejemplo, en ese contexto de imágenes de células que
que tienen cáncer y no, ¿qué otra cosa se podría hacer? Datos adicionales del paciente. ¿Qué? Datos adicionales del paciente. Por ejemplo, para predecir, pues sí se podría hacer. Pero ahorita pensando que ya nada más, que ya no nos dieron más información más que la imagen. Que también siempre eso se puede agregar más, ¿no? Pero ¿qué podrían usar de información del problema para mejorar un modelo que también incluye esa información y pues en ese sentido que reduzca el número de posibles funciones que puedan estar? ¿Procesamiento de imagen? ¿En qué sentido? Mejorar la imagen y cómo se ve o verla de otra forma. Pues eso definitivamente ayuda y es algo que se tiene que hacer, pero digamos, aquí la pregunta es ¿qué información puedo incluir a mis modelos que los hagan mejor? Con el mismo set de datos, está diciendo. Con el mismo set de datos. No sé si, por ejemplo, se me ocurre, si tuviéramos un set de datos de la misma persona en diferentes momentos en el tiempo, podríamos hacer una relación, ¿no? Si se detectó que tal persona tuvo cáncer, ver cómo estuvo antes sus muestras, ¿no? Y hacer como una relación temporal con la que recurre. Pues también sería, pero digamos que también ahorita pensamos que nada tenemos así, que no sabemos si pertenecen a personas, si tenemos, que estoy tratando de ver una prueba, pero no necesariamente, pero por ejemplo algo que aquí también se podría agregar es que esto también es invariante a rotación, ¿no? O sea, cómo están las células, aquí yo puedo rotarlas. Por ejemplo, aquí en el chango no necesariamente si lo roto sigue siendo un chango, ¿no? O por ejemplo, por otro lado, o sea, si yo tengo un 6, o sea, si estoy haciendo en también ejemplo clásico de MNIST, si tengo 6 y lo roto, ya no es un 6, ¿no? Ya se vuelve un 9. Entonces, por ejemplo, para MNIST no es invariante a rotación, pero para el de las células cancerígenas, igual habría que hablar con biólogos, ¿no? Por eso es importante ya ese tipo de colaboraciones. O sea, tienes que decir, oye, si esta imagen la roto, debería corresponder, ¿sigue siendo cancerígena o no? Y pues mi intuición es que sí, ¿no? Entonces aquí podría poner también, también para ya problema que no todos lo cumplen, pues puede ser invariante a rotación. Y pero eso es porque ya sabemos del problema y no todos los problemas puede aplicar. Entonces ahora esto de invariante de rotación lo podemos incluir a nuestro modelo. Por ejemplo, las redes convolucionales no son invariantes a rotación. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se hace es que se hace una cosa que se llama data augmentation, que es que las mismas imágenes se rotan, o sea, se hace el conjunto de entrenamiento más grande con imágenes rotadas de las mismas que ya nos dieron en el conjunto de entrenamiento y nada más le ponemos que es la misma etiqueta de la que estamos rotando. O sea, es una de las técnicas básicas para intentar, pues, aunque nuestro modelo no es invariante a rotación, pues le estamos enseñando que ya la prenda de datos que es invariante, que debe de ser invariante a rotación, ¿no? Y así podemos agregar más cosas, ¿no? Hasta más detalles. Por ejemplo, ya cuando se ven problemas físicos, puede que hasta se incluyan ecuaciones diferenciales que representan cosas especiales del modelo que se está analizando, ¿no? Hay unas cosas que se llaman PINs, de Physics Informed Neural Networks, o sea, por aquí hay uno que otro físico que está haciendo eso, entonces es otra cosa que se puede agregar, ¿no? Y también entonces mientras más nos movamos en esta dirección, pues mejor nos va a ir y vamos a ver por qué. De hecho, de una vez pongo aquí como que enchoreado, pero la idea de todo, como que porque lo que viene va a ser un poquito formal, entonces como que estoy tratando de justificar por qué vale la pena entender eso un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o no, ¿no? Pero bueno, entonces de nuevo vamos a hacer de nuevo otra caricatura. Entonces, pues vamos a suponer, igual así pensando ahorita en el ejemplo que ya di, porque quedó más o menos, que son las imágenes, ¿no? Aquí mi espacio de funciones pues son de imágenes a una clase, ¿no? que viven en una clase. Y entonces aquí tenemos una función que vive aquí, que es la verdadera, que es la que queremos aproximar, o sea, nuestra función f que queremos aproximar. Pero por ejemplo, pues tenemos y de estas espacios de funciones, pues existen un montón de funciones que ajustan un conjunto de datos que nos den. O sea, tenemos
pues un montón de funciones que ajustan los datos que tenemos, ¿no? O sea, todas esas funciones ajustan a los datos, o sea, son diferentes, ya sea redes convolucionales o redes neuronales profundas nada más. O sea, podemos hacer una red, de hecho no funcionan tan mal las redes profundas nada más para MNIST, y de hecho hay varios ejemplos como lo enseñan así. Y pues ya, ¿no? Pero de todo este espacio así tan grande, que también, por ejemplo, aquí como ya son continuas, pues este es un espacio infinito, o sea, y ya así choncho, ¿no? También son de las cosas que están interesantes y difíciles de ver. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con esto que les estoy hablando? Si de todas estas posibles funciones, que son las que ajustan los datos, pues ahora vamos a reducirlo a las funciones que son continuas, ¿no? Entonces vamos a restringir a las que son continuas, pues ya son más poquitas, ¿no? Y luego de aquí todavía de esto vamos a restringirlo a las funciones que, de aquí digamos que son todas las que ajustan, ¿no? Ajustan los datos, ajustan. Y aquí son las que son continuas, ¿no? Y después aquí así son las que tienen derivadas pequeñas, ¿no? Y después todavía las que son así son las que son invariantes a traslación. Invariantes a traslación. Y luego ya las que son así son las que son invariantes a rotación. Y todavía si la pusiéramos reducir más. Entonces ahora lo que podemos ver es que como que ya el margen de error se hace más pequeño. O sea, ya ahora si escogemos una función aunque pues todavía, porque si nos sale una de aquí, pues va a estar todavía lejos de la que queremos predecir en cierto sentido de qué tan lejos son las funciones. Pero si no ponemos ninguna de las restricciones, puede que una de las que propongamos que ajustan los datos está por acá, ¿no? Entonces el error puede ser enorme, ¿no? Entonces en este sentido, como que estamos reduciendo el margen de error que podemos tener a la hora de escoger un modelo, y con la esperanza de que esto generalice mejor. Y todavía se vuelve más interesante, o sea, más aún, o sea, vamos a hacer aquí también otro parecido, que también algo que ocurre mucho en la práctica, y les digo que porque a veces hasta aunque no ajusten los datos, a veces puede ser importante escoger un modelo sencillo. O sea, supongamos ahora igual, tenemos en este espacio de funciones y tenemos una función f que es la que queremos predecir. Y vamos a tener por aquí, de ese modelo f, vamos a suponer que tenemos un conjunto de funciones que están aquí. O sea, digamos que es un conjunto de funciones que están aquí así. Por ejemplo, es un modelo lineal. Entonces, ¿qué quiere decir ahí que lo puse así? De que no hay un modelo lineal que ajuste los datos de la función verdadera, ¿no? Como en ese ejemplo de 3 puntos que puse. Entonces, no hay ninguna función aquí en el modelo lineal que abarque a la función f. Entonces, ya desde ahí pues podría ser un problema, ¿no? Pues, ¿para qué agarro esa función? Pero ahora suponemos que tenemos entre esa opción o una red neuronal o un modelo polinomial ya de más grado. Entonces, esa red neuronal o modelo polinomial de más grado, pues a lo mejor ya es una función que cubre muchas más funciones, y que sí, ahora sí ya cubre a mi función f que tiene que estar acá. Pero aquí, ¿cuál es la ventaja de la negra con respecto al azul? Que aunque pues la negra no llega a la f, pues tiene, o sea, puedo agarrar yo a cualquier punto y, por ejemplo, puedo tener esta distancia que estoy aquí con f. Pero si me agarro del azul, pues puedo tener una distancia mucho más grande, ¿no? Entonces puede ser peor. Y eso se puede amplificar mucho más si hiciera la caricatura más exagerada. Entonces, eso es a lo que se refiere. O sea, es por eso es a veces que es mejor tener modelos sencillos, porque tenemos menos varianza en la posible salida que vamos a producir como modelo, y que un modelo más complicado que aunque sí los incluya. Y precisamente cuando hablamos de bias de inducción, lo que estamos diciendo que las propiedades que tenemos de nuestro modelo nos están acercando cada vez más al verdadero, ¿no? O sea, que a lo mejor todavía no son complementarias, pero que están poniendo un bias en los modelos que creemos que tienen nuestra función verdadera, que estamos tratando de reducir ese bias que tenemos a la función verdadera. El bias como que es qué tanto nuestro modelo está favoreciendo a ciertas funciones en el espacio de funciones. O sea, por eso se le llama bias, ¿no? O sea, cuando tenemos un bias hacia uno de nuestros dos perrijos, ¿cuál queremos más? Pues es como que estamos dando una preferencia, ¿no? Entonces aquí induction bias es darle preferencia a cierto grupo de funciones dado conocimiento del problema que tengamos. Pero eso de nuevo puede ser correcto o no podemos equivocarnos o no. O sea, al final
ahorita vamos a ver cómo lo hacen los físicos, pues tenemos que hacer experimentar, ¿no? Por eso necesitamos también tener un conjunto de datos aparte, que es el que llamamos de prueba. También todo eso lo vamos a formalizar, que es donde ya vamos a probar nuestro modelo para ver si todas esas suposiciones que hicimos eran las correctas o no. Pero bueno, dado todo esto, pues ya al final pues podemos ya formalizar un poquito más nuestro problema. Entonces, de nuevo, pues dado que tenemos un comportamiento pues, incierto de F gorrito fuera del conjunto de entrenamiento, no, pero ya me manché. Pues podemos plantear ese problema un poquito mejor, que es normalmente así como se pone. Entonces ahora igual, vamos a tener un conjunto de entrenamiento, y ahora igual vamos a tratar de reducir el error. Vamos a coger un modelo que reduzca el error en el conjunto de entrenamientos. Este es el error en el entrenamiento de la función f, pero aquí también vamos a agregar otro término, que normalmente esto se pone para decir que son donde están todos los biases, ¿no? O sea, aquí no nada más ahora es reducir el error de entrenamiento, pero sino también reducir qué tanto se aleja nuestra función de todos los biases que pusimos. Que ya vamos a ir viendo ejemplos de cómo están. Por ejemplo, si queremos que como las redes neuronales pues nada más son continuas, así pueden también oscilar mucho. También aquí una cosa que se le pone aquí para tratar de que esas oscilaciones no sean tan grandes, es hacer una cosa que se llama weight decay. O sea, es que la norma de los pesos de la red neuronal sea lo más pequeña posible. Entonces también, por ejemplo, es algo donde trata de mover el modelo hacia que no oscile tanto, ¿no? Y pero son también, no necesariamente, les digo, en el modelo mismo, por ejemplo, en las redes convolucionales se puede incluir esto de invarianza a traslación y etcétera, ¿no? Pero bueno, ya este es otro planteamiento del problema, donde queremos reducir el error en el entrenamiento, pero también al mismo tiempo queremos reducir qué tanto nos estamos desviando de los biases que uno plantea para resolver el problema. Y digamos que con esto, o sea, se puede, o sea, yo creo que se logra mucha ventaja de entender los modelos que están, y como que es un modelo de trabajo, ya es un modelo con el que podemos justificar muchas de las cosas que hacemos en Machine Learning. Pero todavía podemos ir más allá, que es también algo que está, pues a mí esta me parece sorprendente y sigo estando sorprendido, de que aún, o sea, se desarrolló una teoría con estadística de que sí podemos dar garantías sin hacer experimentos, o sea, sin tener que tener una función de prueba donde se hagan los experimentos, que puede garantizar que nuestra función que estamos proponiendo sí va a generalizar. O sea, que el error fuera de entrenamiento sí va a ser, pues va abajo, o sea, va a estar acotado sobre una cota. Entonces, y pues es lo que sigue que vamos a ver, o sea, y pues parece, por todo lo que he dicho, pues parece sorprendente, ¿no? Porque ¿cómo puedes tú garantizar que tu modelo lo va a hacer bien en datos que no has entrenado, dado todo lo que dijimos, ¿no? O sea, igual tratamos con esto del bias inductivo, pues sí estamos tratando de poner el modelo agregándole información pues que creemos que es relevante para tratar de hacer estos espacios más pequeños y reducir así el error, pero aún así pues puede haber un error, ¿no? Pero aquí ya más o menos como que empiezas a dar intuición de por qué sí se está acotando el error que puede haber en la entrada y en la salida, ¿no? Pero que ya lo puedas cuantificar y que puedas dar esas garantías, y aparte esas garantías van a estar dadas en términos de cuántos datos tienes, que también hace sentido, ¿no? Si tienes poquitos datos, pues las garantías pues no deberían ser tan buenas, pero mientras más datos tengamos, pues esas garantías deberían de empezar a mejorar cada vez más, ¿no? Entonces les prometí descanso y no se los di, pero bueno, aquí puede ser un buen momento de tomar un descanso de 5 minutos, aunque ya nada más regresemos al final, también para que el primer día no esté así tan pesado, ¿no? Entonces tienen 5 minutos. Y pero si paro, se le puede... Igual si quieren los puedo editar.
Sí, por favor, a ver, después va a seguir aquí en pausa. De hecho, ya ni siquiera sé si le puse pausa, ya salió todo lo del One Piece, ahí ahí hay que editarlo, pero bueno. Bueno, entonces, como les decía, pues cómo, o sea, es posible resolver ese problema o dar la garantía de que el layout y el laying están cercanos uno al otro. Y pues sí, o sea, sí se puede. Y hay una teoría bien bonita que se llama esta teoría de aprendizaje estadístico. Y de nuevo como que nos va a dar mucha intuición de por qué están pasando las cosas. Ahora también porque yo no la doy así tan formal. Uno, porque igual y no es necesario, pienso yo, al menos en una primera iteración. Yo creo que sí vale la pena verse en otras iteraciones. Pero otra de las razones por la que no la doy es porque ya mucho de lo que se ha visto en Deep Learning, no es que esto no aplique, pero como que no, o sea, como que es muy holgado. O sea, lo que te dice esta teoría, dice, si el número de datos que tienes, por ejemplo, es 1,000,000, entonces yo te garantizo que el error fuera del entrenamiento pues va a ser menor que un cierto epsilon. O sea, con 1,000,000 de datos necesitas para eso. Y es algo que se le llama la busy dimension. Entonces, pues eso está muy padre, ¿no? Porque también ya hay una teoría que no nada más o sea, que también ya te dice cuántos datos son los suficientes si tú quieres darle una garantía de la calidad de la predicción. Por ejemplo, si esto fuera para un problema de una misión espacial donde alguien se puede morir o lo que sea, pues tú dirías, no, pues sí, yo quiero que sea muy preciso, no voy a coleccionar más datos porque pues vale la pena, ¿no? Entonces, y también pues, es una pregunta que nos hacen mucho en Machine Learning, o sea, yo nada más tengo 10 datos, ¿crees que sea suficiente? Y pues con este tipo de teoría es como lo que uno buscaría pues dar esa respuesta. Ahora el problema con estos modelos es que, por ejemplo, normalmente crecen o sea, es como una regla de dedo, no necesariamente, pero crecen con el número de parámetros que tiene nuestro modelo. Entonces, hasta la regla de dedo que hay con esta teoría es que los datos que se necesitan para tener un error pues, relativamente pequeño son 10 veces el número de parámetros libres que tiene el modelo. Entonces hay redes neuronales así muy, muy grandes, por ejemplo estos LLMs, que tienen billones de parámetros. Entonces eso por 10 pues ya es billón por 10, ¿no? O sea, ya es un chorrísimo. Pero resulta que los modelos, aunque se entrenan con un chorro de datos, aunque resulta que se entrenan con toda la internet, de todas maneras se entrenan con millones con datasets del orden de millones, no de billones, o sea, son órdenes de magnitud más pequeños, pero aún así funcionan bien, o sea, aún así generalizan bien. Entonces lo que dice o sea, como que lo que se ve ahí es que las cotas que están dando estos modelos pues son muy holgadas, o sea, no están diciéndote de manera, o sea, con muchos menos datos se está logrando hacer la generalización fuera de lo que te pide esta teoría. Que eso más o menos, ¿qué quiere decir? O como yo lo trato de entender, pues que los bias inductivos que se están haciendo, pues sí son muy buenos, o sea que en realidad pues lo que estas cosas que se están haciendo, pues sí son muy buenos y que entonces toda esta incertidumbre que se tiene de dónde viven de los modelos, pues en realidad no es tan grande como se pensaba, ¿no? Entonces, pues por esa razón como que no lo doy tan a fondo, pero al mismo tiempo creo que toda la teoría y la idea de por cómo son esas cotas y cómo puedo bajar esa cota, pues es algo que es útil, porque aunque baje la cota y aún siga muy holgada, si la bajamos aunque siga siendo muy holgada, lo que uno esperaría o le gustaría, pues es que la realidad, la cota de veras también se haga más pequeña, ¿no? O sea, como que hacemos el sándwich más pequeño, que aunque era muy holgado con la teoría, pues a lo mejor si lo hacemos también con la teoría más pequeño, pues todavía ya la realidad nos va a quedar más holgado, ¿no? Y bueno, esa es la idea de lo que vamos a tener. Y para empezar con eso, ya no nos queda mucho tiempo de clase, pero voy a empezar con un problema que va a ser aquí, pero igual me salto un poquito. ¿Y qué problema ustedes conocen? Y que de hecho estuvo muy de moda hace unos meses apenas, donde
sabiendo un poquito de la función de que nos interesa, podemos hacer buenas estimaciones del valor real afuera y que podemos dar certeza, que hasta a veces mucha gente que no entiende de eso ahí, por eso luego se burlaban de ellos, pero ¿a qué les suena eso? O sea, de que, y bueno, ya lo voy a aterrizar todavía un poquito más. ¿Dónde les recuerda que con una muestra pequeña, los resultados de esa muestra sí se pueden generalizar a la población completa, al espacio completo? ¿Mandé? En las votaciones, ¿no? O sea, toda la gente que hace encuestas, pues en realidad luego encuestan a 1000 personas, ¿no? Y siempre dicen, no, el margen de error es del 3%, ¿no? El margen de error es de tanto por ciento. Y uno podría decir en este contexto de Machine Learning, o sea, ¿por qué si nada más le preguntaste a esas 1000 personas, cómo tú puedes saber pues, lo que todos los otros millones de personas están votando? Y que hasta la gente que no entiende de esto, pues le causa confusión, ¿no? O sea, como que le causa sorpresa. De hecho, a uno también le debería de causar sorpresa. ¿Y por qué la gente que sí sabe, por qué lo afirma con tanta confianza? O sea, ¿por qué sí? Entonces, ¿cuál es la base de eso? Y pues es todo esto que es la teoría de muestreo, ¿no? Si es lo que vamos a ver. Entonces, esta teoría de muestreo, de que lo que resulta en las elecciones, es lo que vamos a tratar de extender a estos modelos de aprendizaje de máquina. O sea, y entonces todavía vamos a agregar estas suposiciones para estos modelos de aprendizaje y también ver que estas suposiciones nos van a ayudar a garantizar generalización. Que bueno, también son suposiciones que pueden no tener nuestro fenómeno que tenemos o no. También es importante conocerlas para tomar decisiones de cómo se están haciendo las cosas bien, mal o no, ¿no? Entonces, la principal en teoría de muestreo, la idea principal que garantiza que esta muestra que tengas, sí, vamos a poner cuál es el problema, ¿no? Le voy a poner así en un ejemplo, bueno, igual ya nos va a dar tiempo, pero ya lo estoy poniendo en Spanish, pero bueno, perdón. Entonces vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una caja donde P es la fracción de bolas azules, ¿no? Y vamos a pues suponer que aquí tenemos algunas bolas azules, ¿no? Y pues entonces 1 menos P pues va a ser la fracción de bolas de otro color, ¿no? Moradas, ¿no? Y ahí bueno, son bolas moradas, ¿no? Entonces, ahorita pensando en las votaciones, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, supongamos que está en el orden de millones, es la población de gente que puede votar en México, y ya digamos que unos segundos antes de la votación, pues ya después de toda la información que recopiló esa persona, pues ya tiene por quién va a votar o no, ¿no? O ya es más, ya estas las encuestas de salida, o sea, ya votó la persona por alguien, ¿no? O sea, ya no hay duda de alguien. Pero entonces esto es lo real, ¿no? O sea, esto es lo real, de que hay esta P es la fracción de los que votaron por lo azul, ¿no? Pero yo después ya lo que hace la encuestadora es que, y bueno, vamos a ver eso en qué sentido es cierto, pero ahorita lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un conjunto, vamos a tomar una muestra de tamaño n. De personas al azar, y ahorita vamos a pensar que esa muestra, o sea, y esto va a ser muy importante, una muestra de tamaño n, aleatoriamente y con reemplazo ahorita. Lo de reemplazo no importa, pero bueno, ahorita para eso hace siempre más fáciles los cálculos. Entonces, ¿qué quiere decir que es aleatoriamente? Y esto es lo más importante, es donde está probabilidad al rescate. ¿Qué es que sea aleatoriamente?
Exactamente, ¿no? O sea, que es un modelo probabilístico donde la probabilidad de que yo agarre cualquier persona va a ser para todas igual. Que por ejemplo, si en este caso n es el número de personas que pueden votar, pues en este caso la probabilidad sería 1 entre n, ¿no? O sea, tengo que garantizar mi proceso de muestreo que me garantice que las personas que yo voy agarrando sean pues totalmente aleatorias de las que pues de este modelo. Entonces, dado eso, si ya me agarro mi modelo, o sea, por ejemplo, ya tomo una muestra, y por ejemplo aquí es como que es con reemplazo, ya agarro la primera persona y la regreso y después vuelvo a agarrar aleatoriamente, con muy poquitita probabilidad en este modelo con reemplazo podría volverle a agarrar a esa misma persona, ¿no? Pero de hecho se puede analizar que no hay mucha diferencia, ¿no? Y bueno, ya ahí tomo una muestra de tamaño 6, ¿no? De esas cosas. Y después de esta muestra, pues veo pues mi fracción, o sea, voy a poner aquí mi P gordito, voy a decir que ya es mi fracción de azules con respecto a rojas, que por ejemplo aquí sería de 2 entre, bueno, de 2, mi aproximación para P gordito sería 2 entre 6, ¿no? O sea, sería 1/3, o sea, es la fracción de bolas azules en la muestra. Y yo voy a decir pues que esto es mi estimado, o sea, que este va a ser mi estimado de la cantidad que yo tengo ahí en total, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es que si hacemos esto, y vamos a ver por qué tiene que ser aleatoriamente, pero si hacemos esto, lo que podemos garantizar es que la probabilidad de que nuestra P gorrito se desvíe de la P de a de veras por más de un épsilon, esa va a ser menor igual. No sé aquí la fórmula exacta, pero normalmente son de esta forma, de a la menos épsilon al cuadrado por n. O sea que es una probabilidad, o sea, la probabilidad de que se desvíe mi predicción de la realidad por más de un cachito. O sea, yo quiero que esto sea pequeño, ¿no? Se va a ir haciendo exponencialmente más pequeño con el número de muestras. Entonces, pues esto lo que me dice es que aunque yo tenga bien poquitas muestras, pues en realidad están muy cercanos P gorro y P. O sea, lo que pasa fuera del entrenamiento, fuera de la muestra que tomé, pues es muy cercano a lo que tomé. Pero aquí es súper importante, voy a traer la intuición de por qué, de que estas sean aleatoriamente. Que es con lo que luego mucha gente no entiende y hace trampa. O sea, cuando hacen una encuesta en Twitter de por quién votas, pues ahí ¿qué está diciendo? O sea, es una encuesta que tiene bias hacia la gente que usa Twitter y a lo mejor hacia la gente que sigue el Twitter de la persona que está haciendo el polling. Entonces esa información, si sabes todas esos bias, pues a lo mejor dices, pues aquí para esa población en particular, pues ese es el resultado que está dando. Pero si tú lo que quieres es un estimado de toda la población de México, pues tienes que hacer un método que garantice que sí estás muestreando aleatoriamente. Esa es la cosa principal que tiene que hacer una encuestadora. Y de hecho luego es complicado, o sea, luego la gente, todavía hace unos años, aunque matemáticamente sí ya todo esto era conocido, hay una moraleja famosa de un presidente, bueno, de unas elecciones gringas, donde las encuestas sí daban ganar por mucho a un presidente, ya no me acuerdo cuál fue, pero al final ganó otro. Entonces él hasta se daba que había ganado y la encuestadora se supone que era muy buena y etcétera. Pero el error era muy claro, o sea, el error era muy claro que la encuesta la hicieron por teléfono en los años 50. Entonces era claro que pues, la población que tenía teléfono en los años 50 pues era muy poquita. Entonces era una encuesta entre la gente que tenía teléfono, ¿no? Y tenía dinero, ¿no? en ese entonces. Entonces, pues por eso pues, tenía ese bias y no fue lo suficiente, ¿no? Entonces está interesante. Entonces aquí la primera idea es que pues, para tener estas garantías, pues entonces es muy importante que la muestra se haga pues, no nada más aleatoria, pero también otro aspecto que es importante aparte de aleatorio es que también sea independiente, o sea que sea, de hecho también no lo puse, que sea aleatorio y que sea independiente. Que es lo que normalmente la gente escribe como que IID, o sea, aleatorio e idénticamente distribuido. Entonces, esa otra cosa también es muy, muy importante y también vamos a ver por qué, ¿no? Pero
Pero entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de entender un poquito por qué esto es cierto y después vamos a tratar de adaptarlo a nuestro modelo de aprendizaje de máquina y después donde entran las diferentes cosas. Pero lo primero que quisiera que se quedaran aquí, tal vez internalizaran, es que sí, en este contexto pues sí es posible dar garantías de que lo que estamos aprendiendo a partir de los datos sí se acerca a la cantidad de veras, ¿no? O sea, la cantidad de toda la población, que es el porcentaje que está aquí en toda la población, que aquí todavía está muy lejos, pues decirle, aquí en nuestro caso pues son funciones y son muchas otras cosas, son redes neuronales. Entonces, ¿cómo entra eso en este asunto? Pero bueno, ¿no? Entonces, no sé si tengan una pregunta con respecto a esto o a todo lo que hemos visto hoy. ¿Estas slides están en el Teams, había dicho? Las voy a ir subiendo, o sea, como escribo sobre ellas, entonces ya genero el PDF y ya lo subo ahí en el Teams. Y pues en los videos también los voy a subir al Teams. Esperemos que salga todo bien. Y pues ya, yo creo que sí cabemos, pero bueno, si me llegaran a cambiar el salón, porque eso me habían dicho que a lo mejor lo cambiaban, pues ya va a ser en alguno de los de arriba, ¿no? Pero creo que sí cabemos. Entonces, nos vemos el miércoles aquí o allá arriba, ya veremos.